mucho para hablar, así que me voy a ir directamente a hablar con él. Le agradecemos mucho, doctor, gracias por estar acá. Pablo Yetnin, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el Avispero, ¿no? Bueno, ¿cómo ha tomado primero la decisión de el partido de que sea usted quien encabece justamente la lista, la nómina, que va a ir primero a las PASO y después va a las generales en octubre? Bueno, como siempre, con mucho orgullo, mucha responsabilidad, un compromiso importante. Es una elección difícil la que viene, es una elección distinta a la que hemos tenido. Es una elección que se va a nacionalizar, evidentemente. No se la puede no nacionalizar. Sí. Tenemos, creo yo, una fórmula muy competitiva en la figura de Sergio Massa y Agustín Rossi. No me olvido que, lamentablemente, Juan Mansur no pudo llegar a la fórmula, pero formó parte de ese quinteto de personas que estuvieron ese viernes, sábado en Buenos Aires decidiendo. Sí. Y me parece que pagamos en la no presencia de Juan Mansur el precio de la unidad, que es importante. Yo creo que Unión por la Patria es más competitiva, sobre todo siendo el frente que está gobernando, sin una PASO competitiva, agresiva, como la que estamos viendo o somos testigos en la oposición, en donde uno le dice a uno una cosa, otro otra. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina estos meses que quedan, y me parece que es de responsabilidad tener una fórmula de unidad, una fórmula que todos acompañemos, y me parece que si uno tiene que decir entre las opciones que hoy tenemos, ¿no? Sergio Massa contra Patricia Bullrich, o Larreta o Milei, no tengo duda que la persona más preparada para ser presidente de la Argentina y que mejor puede conducir los destinos de este país es Sergio Massa. Así que me parece que eso es lo que vamos a ir recorriendo toda la provincia, hablando con cada tucumano y pidiendo que acompañen el voto de Sergio Massa y el voto de la lista, que como te digo, tengo el honor de encabezar. ¿Hay algún dirigente peronista con el que hablaba y me decía que la objeción o el hecho de que no esté Juan Mansur dentro de la fórmula representaba una derrota para el interior del país? ¿Coincide? No sé si una derrota, pero sí creo que Mansur le daba eso a la fórmula, ¿no? Le daba una imagen, un acento más del interior, una figura más del norte. El norte argentino es una región que necesita una mirada particular, es esa mirada que tenemos que reclamar desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados permanentemente, que tuvimos la suerte de tenerlo a él como jefe de gabinete y poder llegar a esas instancias, y me parece que eso sí es una pérdida de la fórmula que hoy tenemos. Agustín Rossi es santafesino, pero es una persona muy afincada, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Por eso. Y me parece que sí, que bueno, por eso te digo, hubo que ceder algunas cosas para ganar otras. Este fue el precio de la unidad. Bienvenido sea, yo creo, de verdad que creo que somos más competitivos con una lista de unidad, con Sergio Massa y Rossi, que lo que hubiera sido una PASO competitiva entre los dos espacios, que hubiera sido, creo, muy traumática. Nosotros los tucumanos sabemos lo que puede ser una PASO. Ahora, pregunta personal, ¿no? ¿Estás más cómodo en el Poder Legislativo? ¿Extrañás el Poder Ejecutivo? Porque, bueno, tuviste funciones muy importantes dentro del Poder Provincial. ¿Cómo ves eso? Son muy distintas, ¿no? La verdad que son muy distintas. El Poder Ejecutivo tiene un vértigo que es inherente a la función, a la gestión. Como ministro de Salud, ni te digo, digamos, realmente es un área de muchísimo trabajo y de muchísima exposición permanente, conflictos permanentes. Pero le he encontrado al Poder Legislativo el gusto, digamos, ¿no? Que creo que también depende mucho del perfil que uno tenga y que quiera llevar adelante, ¿no? Hay legisladores que, bueno, se dedican más a controlar al Poder Ejecutivo, hay legisladores que se dedican más a la producción de normas, hay legisladores que participan y colaboran y no generan nuevas normas. En el caso mío, es eso lo que más me ha interesado, poder generar normas que la Argentina necesitaba, la ley de vacunas, la ley de prescripción digital, la ley de vacunas COVID, la ley de enfermería. Realmente el sistema de salud argentino, en el cual he participado siempre, digamos, y como presidente de ambas cámaras, de la Comisión de Salud de ambas cámaras, he tenido esa posibilidad. Y bueno, espero dejarlo cuando deje la legislatura o el trabajo legislativo un poco mejor en el cuanto de normas, muchas de las cuales vienen de la época de los 60, 67, la época de la dictadura de Onganía. Hoy queremos modificar la ley del Consejo Federal de Salud, queremos modificar la ley de residentes médicos, que es una necesidad real.
Y bueno, esas cosas se pueden hacer desde el Congreso Nacional. Así que a mí me parece que ambas cosas tienen lo suyo, hay que encontrarle el lugar y el gusto, digamos. Ahora vuelvo a tu rol hoy nuevamente de candidato. ¿Cómo has vivido por ahí las críticas? Yo decía, ¿no? Esto de, bueno, pero actualmente es senador, ha resultado legislador electo y ahora nuevamente candidato, que inclusive que se habla muchas veces de las candidaturas testimoniales, ¿no? ¿Cómo recibís eso? No, es una crítica real, digamos. Lo que pasa es que hay que entender cómo llegamos a esta situación, ¿no? Yo soy senador por el voto de los tucumanos. Nosotros los peronistas, cuando hay una elección, participamos. La verdad es que, si bien es verdad que Mansur y Osvaldo nos pidieron a todos, en nuestro ADN está volver al barrio, volver al lugar a buscar a aquellas personas que quieren votarnos a nosotros, que son parte de nuestra actividad territorial, para que sumen a la fórmula. Entonces, participar en la elección provincial que terminó hace poquito, que ahí estamos en el recuento definitivo, sí, es como una obligación. Por ahí el que no es peronista por ahí no lo entiende, pero para nosotros participar era importante. Nosotros hemos sumado desde nuestro acople 14.000 votos para que Roxana Chala sea intendenta, para que Osvaldo Jaldo pueda tener ese triunfo tan importante que tiene la provincia de Tucumán. Nadie pensaba en ese momento que la Corte Suprema de Justicia le iba a impedir a Mansur ser candidato a vicegobernador. Tampoco entendimos que Mansur después iba a poder ser candidato a la presidencia, que sí, que no. Bueno, todo esto genera una serie de necesidades que el partido entiende que mi posición como primer diputado en la lista es necesaria. Y ahí estoy, pero no estoy solo, estoy con Gladys Medina, que representa al Este, y una impresionante elección, como vieron ustedes. Estoy con Carlos Cisneros, representando también a la capital, y René Ramírez, y también con Elia, que representa al oeste, ¿no? Entonces, la esposa de Sergio Mancilla. Con lo cual, ese grupo de candidatos vamos a recorrer toda la provincia, justamente para intentar explicarle por qué creemos nosotros que, a pesar de que somos gobierno hoy, y a pesar de que la situación económica es compleja, que la inflación no la hemos podido controlar, explicarle las causas por las cuales no hemos podido, y sobre todo explicarle por qué entendemos que Sergio Massa en el gobierno el año que viene es mejor para los tucumanos que Patricia Bullrich o Milei. Porque claramente durante el gobierno de Mauricio Macri, y esto va a volver a repetirse, Patricia Bullrich o Milei o el que sea, se van a olvidar de la provincia de Tucumán y vienen por el ajuste, y vienen por los derechos de los trabajadores, y vienen contra la educación pública, y vienen contra la salud pública. Nosotros entendemos que el déficit fiscal es un problema en la Argentina, pero queremos resolverlo con todos los argentinos adentro, no dejando medio país afuera. Y esa es la diferencia que vamos a discutir en octubre. Hablabas de los 14.000 votos que justamente aportaron en Capital, llevaron justamente a la victoria de Roxana Chala. ¿A dónde estuvo la clave del porqué del triunfo de la actual diputada? Yo creo que en gran medida teníamos una gran candidata. Yo creo que Roxana era una gran candidata porque realmente quiere ser una intendente que cambie la historia de San Miguel de Tucumán, y trabajó y se puso al hombro esa campaña. Me parece que hay un gran mérito en la candidata. También, y sin criticar, Beatriz Ávila no era una buena candidata. No fue una buena candidata. Yo creo que porque no quería ser intendenta. No quería ser ella. Mi opinión es, ella lo dijo, días antes de que sea designada, dijo, yo quiero ser senadora. Pero bueno, la necesitaron, el espacio político la necesitó, entiendo. Tengo todo el respeto por Beatriz, pero me parece que era una cosa muy desigual, una que quería mucho, una que no quería tanto, ¿no? Y después hay una explicación también en los 11.000 votos que votan a Sánchez y no votan a Beatriz. Ese corte enorme de votos que van hacia la lista de Sánchez, que hacen que Sánchez sea más votado que Osvaldo Jaldo en San Miguel de Tucumán, generan una asimetría importantísima, y me parece que también explican en parte el resultado. Y después creo que los acoples trabajamos muy rigurosamente. Fíjate que prácticamente esa situación no existe en el peronismo. No hay ningún corte de ninguno de los acoples nuestros. Pero en algunas veces, también la elección tuya, la sabes muy bien, algunas veces que por eso, el peronismo no hay que hacer autocrítica, digamos, también dentro del espacio, decir, bueno, no jugaron como deberían haber jugado. Y esta vez sí. Y esta vez jugamos. ¿Y por qué se jugó? Y yo creo que se vio que se podía ganar, que se vio que era posible en un momento en donde daba la sensación de que este cambio era posible,
y me parece que también, y quiero destacar, la figura del jefe de campaña, porque Juan Mansur se puso San Miguel de Tucumán al hombro, y junto con Osvaldo Jaldo, toda la provincia, y me parece que también hay un mérito en esto, porque se trabajó mucho y se hizo lo que teníamos que hacer para tener una elección de la magnitud que tuvimos, que va a ser, ya vas a ver, una de las elecciones más marcadas de todas las provincias de Argentina, excepción, por supuesto, de nuestros amigos formoseños, que siempre son un éxito rotundo, ¿no? Sí. Senador, muy buenas noches. Quisiera repreguntar esto que preguntaba recién Roque sobre estas candidaturas. Usted en 2021 se mostraba muy crítico sobre lo que son las candidaturas testimoniales, tanto el caso de Germán Alfaro como el de propio Osvaldo Jaldo, que ninguno de ellos asumió. Usted en su casa sí asumió la banca que ganó, que fue la del Senado Nacional. Ahora es inevitable pensar, si bien usted decía que el peronismo se suele presentar, que una u otra no va a suceder. O sea, usted es legislador electo y es precandidato a diputado nacional y muy probablemente sea electo. ¿Cómo respondería esto a la ciudadanía y cuál respondiera cuál va a ser su lugar de aquí a unos pocos meses, habiendo pasado 3 elecciones en tan poco tiempo? Sí, bueno, la de senador lleva 2 años, ¿no? Y vengo trabajando en el Senado y voy a seguir trabajando hasta fin de año en el Senado. Vamos a ver cómo termina esta historia, pero definitivamente la respuesta es que la ciudadanía tiene que entender claramente, y siempre hay que ser claro con la ciudadanía. Cuando me presenté como legislador, todo el mundo sabía que yo era senador y que estábamos trabajando con el objetivo de juntar la mayor cantidad posible y hacer la mejor elección. Muchas veces la ciudadanía necesita no solamente de los proyectos, de las ideas, sino necesita de las personas en las boletas para acompañar con el voto. Eso fue lo que vinimos a hacer, vinimos a recorrer el barrio. Yo entiendo que esto se pueda discutir desde otro espacio político, pero en nuestro espacio político eso a veces es necesario, la presencia, el cara a cara, el ir al barrio, en bajar a hablar con nuestra gente, es necesario. Por eso lo hicimos. La gente lo sabía, la gente lo entendió, y obviamente entiendo que en la crítica hay que ser muy cuidadoso cuando uno critica esto. Yo, en lo personal, no he sido muy crítico de esto. Claro, claro. Doctor, buenas noches. Usted hace referencia a que, bueno, ahora van a trabajar en toda la provincia para, precisamente, en lo que hace Sergio Massa. ¿Cómo se trabaja o qué se le dice a la gente teniendo en cuenta lo que está pasando entre Cristina y Alberto? ¿Cómo hacen para remontar toda esta situación ustedes como precandidatos? ¿O cómo tienen pensado remontar esta situación? No, yo creo que la figura de Massa es una figura de síntesis hoy de todos. Digamos, una figura de síntesis entre la tensión que había entre Alberto y Cristina. Yo creo que el problema hubiera sido ir con 2 candidatos en donde tuviéramos que explicar por qué Guado, por qué no Scioli, por qué no Guado. Hoy me parece que hay una síntesis, me parece que Massa ha sido bendecido tanto por Cristina como por Alberto, y con el entendimiento de Scioli, de Mansur, de Guado, hoy es el candidato de la unidad. ¿Cómo vamos? Vamos a decirle a los argentinos que necesitábamos un candidato de unidad. ¿Por qué? Porque tenemos al frente a una derecha que viene con muchas ganas de volver al gobierno nacional y viene no solamente amenazando, diciendo claramente que viene por el ajuste, que viene por los derechos laborales, y que nosotros tenemos que defender esa situación para poder proteger a los argentinos, no de que tengamos una situación sin déficit fiscal que todos queremos, no de que queramos tener una balanza comercial positiva que todos queremos, sino de que lo hagamos con todos los argentinos adentro en los plazos que nos permitan, discutiendo con el Fondo Monetario, discutiendo con nuestros acreedores, que son situaciones que no buscamos, pero que hemos heredado y que debemos resolver, porque debemos resolver, pero con todos los argentinos y sin poner en riesgo derechos que para los argentinos son importantes. Porque los argentinos queremos que las vacunas en la Argentina sigan siendo gratuitas para todos. Queremos que la universidad siga siendo gratuita para todas. Por lo menos este argentino lo quiere, y el movimiento al que pertenezco también lo quiere y lo defiende. Entiendo que hay otras, vamos a escuchar a los otros candidatos que opinan, pero los otros candidatos claramente dicen que no. Están proponiendo un vale para la educación, para que la educación no sea gratuita. Bueno, es medio complejo. Entonces, de verdad me parece que creo que la respuesta va por ahí. Necesitamos un candidato de unidad para ser competitivos. Hoy, con Sergio Massa, somos más competitivos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Primero comenzó hablando, ¿no?, de esta necesidad que querían en el interior de que Juan Mansur fuera, ¿no?, estuviera dentro de la fórmula. ¿Cuál cree que podría llegar a ser el rol de Juan Mansur si Sergio Massa llega a la presidencia, ¿no?, teniendo en cuenta la relación de Sergio Massa? Bueno, a ver, vamos a decir, en las posibilidades, digamos, está que si yo soy diputado, Juan Mansur asumiera como senador. Yo creo que esa es una de las posibilidades,
y que tuviera un rol en el Senado para la jerarquía de político que estamos hablando, como Juan Mansur. O sea, me refiero a estar en la línea, digamos, de conducción del bloque o de la Cámara. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea convocado, como tantas otras veces, a trabajar en el Gabinete Nacional o a colaborar de alguna manera en ese gobierno que va a necesitar de todos. Así que estas son, me parece, las grandes alternativas que tiene Juan, pero de todas maneras, como siempre digo, siempre él nos sorprende, porque siempre tiene alguna salida que no habíamos pensado nosotros y él la pensó. Por eso cuando con cierta simpleza se me dice, no, vos sos candidato a diputado para que Mansur sea senador, yo digo, esa posibilidad existe, es una posibilidad real, porque él está, pero yo también, después de Juan Mansur, hay otro suplente, y esto se puede cambiar de alguna otra manera. O sea, la desilusión vamos a ver... fue muy grande, doctor, cuando se habla de un país federal y una liga de gobernadores exige un federalismo que hoy no está siendo claro, no está siendo equitativo. No te escuché, perdóname. Digo, al no integrar la fórmula Juan Mansur, la desilusión fue grande, teniendo en cuenta que hay una liga de gobernadores y hay un país pidiendo un federalismo que hoy está un poco disfrazado. Sí, a ver, no necesitamos que haya un gobernador en la fórmula para que haya federalismo en el país, digamos. Tampoco eso es del todo cierto, digamos, ¿no? El federalismo se defiende desde cada uno de los lugares y ha habido gobiernos también, ¿no? Claro. Y hay que ejercerlo. Y cuando uno habla de federalismo, habla de que los recursos, digamos, para el interior tengan una mirada diferente a la que hoy tienen, porque definitivamente el norte, como te decía recién, no es una región pobre, es una región empobrecida por grupos de políticos de todos los colores que han olvidado al norte. Entonces, hay una ligera decepción, no tengo duda, en parte de algunos gobernadores, pero en este acuerdo de Sergio Massa Comunidad, los gobernadores han formado parte y son parte de esto y han claramente expresado su apoyo a la fórmula de Sergio Massa. Así que yo en ese sentido creo que no hay problemas con eso. Si vos me decís a mí me preocupa mucho más el federalismo si gana una Patricia Bullrich, si gana un Horacio Larreta. Para cerrar, senador, después de la performance que ha logrado la oposición acá en Tucumán, digo, más de 200.000 votos de su espacio que le ha sacado, se conocieron los nombres que van a tener ustedes del otro lado. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, primero, fíjate que el hecho de que ya tengan que competir 4 listas habla a las claras de un escenario muy poco, digamos... Muy fragmentado, muy internas y... Muy fragmentado. Uno de los candidatos es Alfaro, que me parece que es el gran derrotado en esta elección última. Y me parece que le va a costar, lleva con él el voto de Larreta, pero hay otras 2 listas que también lo llevan. Y se enfrenta con un dirigente que viene medio victorioso, que es Campero, Mariano, que en Yerbabuena tuvo una muy buena performance con su candidato, digamos, y que representa a Patricia Bullrich. Así que esa pelea va a ser para sacar balcones. Yo creo que, bueno, veremos. Obviamente, cuando tengan que intercalar por el sistema DONT, es varón-mujer, varón-mujer. O sea, no se pueden ir ellos dos como candidatos. Y me parece que, bueno, no me gusta opinar mucho de la oposición, pero creo que Milei acá en Tucumán va a ser una mala elección. Va a ser una mala elección, no tan mala como Fuerza Republicana en la elección anterior. Espero, creo que no. Pero me parece que Milei se va a ir cayendo de a poco. Y bueno, veremos qué pasa con el balotaje. Porque también creo que esta competencia va a terminar en balotaje del presidente. Me parece que no va a terminar en primera vuelta. Senador, nuevamente las gracias. Como siempre, cada vez que lo requerimos, acepta venir al avispero, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno.